Hola, mi nombre es Eduardo Montoya, tengo 31 años. Y bueno, pues el primer computador que yo tuve o que yo cogí, que yo manejé, era un computador de comandos, de OS. Entonces, pues, cuando lo prendía, lo único que tenía era una pantalla negra llena de códigos. Bueno, en ese computador pues yo era muy pequeño, entonces simplemente se jugaba como marcianitos y esto. No lo usaba para muchas más cosas. Aunque más adelante tuve que aprender pues a cómo copiar, cómo hacer un archivo de texto, bueno, en fin. De ahí en adelante pues llegó Windows. Y ya Windows nos trajo pues como los iconos y nos trajo el mouse y era súper chévere tener una flechita para poderle dar clic a todo. Y pues era un poco más divertido y lo más extremo que teníamos en juegos era, no sé, solitario o algo así. Después llegó el furor del internet, que nos llegaba por cable telefónico, que sonaba muy chistoso como un modem cuando le íbamos a conectar y pues obviamente navegaba muy lento, pero igual era espectacular tener cosas como el LimeWare o bueno, todo este tipo de cosas para descargar música que se demoraba muchísimo, pero bueno, ya teníamos esas ventajas. Había programas como Napster y bueno, empezó el cuento de poder descargar música y videos que algunos cobraban, otros que no, bueno, en fin. Pero ya teníamos la opción de navegar. Con eso llegaron todos los diferentes aplicaciones de chat. Habían unos que primero era pues como todo online y después llegó el Messenger a ser como un dispositivo más de comunicación para todos nosotros. Las imágenes pues no eran tan buenas, ¿sí? Todo era medio bidimensional, lo tridimensional era pues super guau. Y en adelante Windows empezó, hasta que también la industria pues empezó a hacer cierta competencia y obligó a que todo mejorara muchísimo más. Empezamos a tener otros tipos de forma de llegar el internet a la casa, entonces llegó la red, perdón, llegó el cable de red, que lo hacía un poco más rápido, bueno, después empezó la parte de la red inalámbrica y los diferentes servicios. Eh, pues lo que tenemos ahora es muy diferente a lo que teníamos antes, ya por lo menos la conexión a internet es mucho más rápida, podemos ver videos, podemos ver imágenes, con muy buena calidad, que es muy diferente a lo que teníamos antes se pixelaba demasiado cualquier cosa. Y nada, pues ya nos damos cuenta que no necesitamos de hecho el computador para comunicarnos, ya el Messenger pasó a la historia y así muchas otras cosas. Entonces pues nada, ha evolucionado muchísimo, hemos visto demasiados cambios en la parte de la tecnología y para mí ha sido muy divertido de hecho, eh, y de hecho algunas veces me hace sentir un poco viejo, haber conocido el computador desde que era una caja negra, por decirlo así, ahora que podemos tener cualquier cantidad de imágenes, videos, sonidos y demás en una cosa tan chiquita como un portátil o un celular. Mi nombre es Luis Fernando Saldarriaga Grimaldo, tengo 48 años, soy ingeniero de sistemas. Y para hablar acerca de la evolución que ha tenido la web desde mi primer computador hasta la fecha, debo de puntualizar que cuando utilicé mi primer computador no había web. Mi primer computador fue un Sinclair ZX81. Por cierto, era un computador pequeño, era más o menos de este tamaño. Este era el teclado y ahí tenía la unidad de procesamiento y se conectaba directamente al televisor. Y con eso se podían hacer trabajos con programación en BASIC, que era una programación básicamente basada en un código secuencial. Se le llamaba programación en espagueti. Luego, cuando ya pude tener acceso a una máquina de mayor capacidad, ya llegó al NEC 8801, que recuerdo muy bien que era un computador que no tenía disco duro, solamente utilizaba disquetes, que son unos discos magnéticos que permitían guardar la información en pistas y sectores. Se le llamaba disco blando o flexible, pues sencillamente porque es que su material permitía. Y
De ahí, por eso el siguiente dispositivo se le llama disco duro, porque es que su contrario era este que era el disco blando. Este es un disquete de 8 pulgadas y su capacidad máxima llegó a ser de 720K, es decir, una fracción muy pequeña de lo que hoy día puede tener cualquier unidad de almacenamiento. Luego de este NEC 8801 que solamente funcionaba con sí, con dos disquetes de esos, adquirí mi primer computador PC que era un DTK 386, de los primeros equipos de la familia de Intel, de los procesadores Intel. Y ya ellos funcionaban con discos más pequeños, con discos blandos mucho más pequeños o disquetes, pero con mayor capacidad. Y estos equipos ya venían acompañados de disco duro. Este computador DTK tuvo la novedad de que además de que tenía una unidad de disquete más pequeña, ya venía acompañado de los discos de 3.5 pulgadas. Estos discos de 3.5 pulgadas además venían con una protección para el área magnética y te permitían mucho mayor almacenamiento de la información. Con esto vamos viendo que progresivamente la tecnología fue avanzando, pero fue avanzando sobre todo en los modelos de procesamiento de información, sus procesadores y la CPU y los modelos de almacenamiento de datos. Así vamos evolucionando de la unidad de almacenamiento de 8 pulgadas, la de 5,25 pulgadas y la de 3.5 pulgadas, que fueron progresivamente reemplazadas por la unidad de CD. La unidad de CD se convirtió en un elemento bastante novedoso porque la unidad de CD tenía almacenamientos masivos muy altos y de altísima velocidad. Y de ahí hasta cuando fuimos llegando a las unidades USB, que son las que actualmente están trabajando mucho la portabilidad de la información, las micro SD y las flash disk. Así las cosas, finalizando la década de los 90 y con la llegada del nuevo milenio, es decir, a partir del año 2000, ya los equipos de cómputo, los PCs, equipos de escritorio, la masificación de los portátiles que permitían uso de nuevos procesadores de mayor velocidad, mejores modelos y sistemas de almacenamiento y mejores dispositivos de comunicación entre diferentes equipos y de transmisión de datos, se pudo ir acercando la internet hacia el hogar, que inicialmente estaba solamente orientada hacia las grandes universidades, las grandes corporaciones y las empresas de seguridad internacional. Entonces, en la década del 2000 al 2010, en nuestro medio el uso de la Internet se enfocó específicamente en los correos electrónicos, en motores de búsqueda y permitió de esta manera que se fuera haciendo cada vez más atractivo la adquisición de computadores portátiles y la adquisición de computadores que llevaran una mejor portabilidad de la información de un lado para otro. Cuando finaliza la década del 2000 al 2010, ya han ingresado al mercado las tablets, los mini computadores y esto empezó a permitir una mayor acceso de la información desde cualquier punto del globo terráqueo y además las personas empezaron a manejar un modelo muy diferente para las organizaciones que se llama el BYOD, el BYOD, o sea, Bring Your Own Devices, lo cual obligó a cada una de las compañías a pensarse que los sistemas de comunicación iban más allá de la cantidad de computadores que tuvieran en sus propias entidades para tener que incluir los computadores de portabilidad que cada una de las personas iba llegando
a cada una de estas instituciones o entidades o empresas que estuvieran prestando algún servicio, así no fuera específicamente comunicaciones, pero que lo tenían que enfocar desde el punto de vista de la telemática. Hoy día no hay mucho que decir, solo basta mirar. La portabilidad de la información ya no está en un computador. La portabilidad de la información no está en el PC. La portabilidad de la información no está en el macrocomputador, en el mainframe. La portabilidad de la información la tiene cada persona en su bolsillo. Cada computador, cada teléfono celular se comporta como un computador. Tiene sistema operativo, tiene almacenamiento, tiene unidades de entrada y de salida, tiene transmisión de datos, lo que ha hecho que realmente la información se convierta en un bien, en una herramienta de uso masivo. Y como dice la teoría administrativa, el que tiene la información tiene el poder, y las comunicaciones, las telecomunicaciones, la informática y la telemática le están brindando al ser humano cada vez más el acceso a esa herramienta, a ese poder que se llama la información, que la tiene en su poder y es de su selección: qué usa, qué deja, qué toma, qué desecha y a qué le da la valía y el uso de esta importante herramienta. Durante este tiempo o esta trayectoria, realmente la informática fue permitiendo acercar los modelos de trabajo electrónico y computacional a los hogares y a las oficinas. Primeramente, se iniciaron los trabajos de comunicación entre computadores vía módem, o como se llama, modulador de modulador, que son los que se encargan de convertir la señal análoga de telefónica a una señal digital cuadrada de computador. Con los modem lo que uno podía hacer básicamente era transferencia de archivos. Podía enviar uno archivos de un computador a otro computador que se encontrara en una zona remota. Estamos hablando ya computadores que permitían mejor velocidad y mejor almacenamiento. Esta moda del uso del modem se comenzó a trabajar fuertemente a mediados de los años 80 y durante la década de los 90, que es cuando ya comienza el impacto de la web, porque ya permitía la comunicación global entre los diferentes computadores. Por eso, nosotros al inicio de la entrevista no podíamos hablar de que cuando yo inicié mi uso de la informática podía trabajar con web, porque la web, a pesar de que existía en los Estados Unidos para los temas militares, de grandes agencias de seguridad o de las grandes universidades, realmente el acceso al público era muy restringido. Hola, mi nombre es Karen Gutiérrez, tengo 28 años y la primera vez que recibí un computador fue a mis 15 años aproximadamente. El primer computador de la casa era un computador grande con torre en el piso, era cuadrado y el monitor era gordo, con cola por decirlo así, y no era pantalla plana. La diferencia es físicamente, es la pantalla, ahora son pantalla plana en el siglo pues en el que estamos, y ya no es con torre, ya es todo incluido en toda la pantalla, tiene más tecnología, más velocidad, y esa es la diferencia.